Esta es la última clase, el último video que voy a hacer para ustedes en este curso de tercero de medicina. Eh, y es una clase en la cual hubo una intensa lucha entre mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho, si es que correspondió o no hacerla, pero algunas cosas que leí en la prueba, en la primera prueba que les entregué hoy día, me hacen pensar que es necesario que lo veamos a pesar de que es un tema que es bastante abstracto. ¿De acuerdo? Así que démosle. El problema que hay es que en psiquiatría usamos la palabra trastorno en dos sentidos absolutamente distintos. Un trastorno psicopatológico es un síntoma o signo. Por ejemplo, abulia es un trastorno psicopatológico. Pero en otro punto, en otro lugar completamente diferente, que es la clasificación de las enfermedades psiquiátricas, se utiliza la palabra trastorno para definir a una entidad nosológica. El trastorno de ansiedad social, por ejemplo, es una enfermedad. Nuestro cerebro genera algo que nosotros llamamos vivenciar psicológico normal y que es algo que no sabemos cómo funciona, no sabemos bien, tenemos algunas ideas, pero nada muy claro, no sabemos bien cómo efectivamente el funcionamiento cerebral se convierte en lo que nosotros percibimos como pensamientos, emociones, intenciones, etc. Y este vivenciar psicológico normal tiene varias dimensiones. Tiene aquello que llamamos los elementos del vivenciar, el pensamiento, la afectividad, la psicomotricidad, la senso percepto representaciones, y tiene aquello que llamamos instrumentos del vivenciar, orientación, atención, memoria, conciencia e inteligencia. Entonces el psicopatólogo, cuando observa a los pacientes para desarrollar la psicopatología, trata de observarlos de la manera más desprovista posible de enfoques teóricos. Ya dado que entonces lo hacemos así, vamos a encontrar que las personas que tienen un vivenciar psicológico alterado van a tener alteraciones en su pensamiento, alteraciones en el senso percepto representaciones, trastornos en la atención, alteraciones en la conciencia, etc. Ahí estoy usando la palabra trastorno y alteración como sinónimo en este caso. Hay muchos trastornos del pensamiento, muchos trastornos de la orientación, muchos trastornos de la conciencia, en fin, como ya ustedes se habrán dado cuenta que en esta mirada introductoria e incompleta que les he hecho se han ido con unas cuantas palabritas nuevas. Y entonces cuando una persona tiene un vivenciar psicológico alterado, nosotros, los que lo entrevistamos, podemos pesquisar si está laxo, si tiene cataplexia, si hay hiperproxesia, si hay pseudoalucinaciones, si hay pseudología, y consideramos que cada una de estas cosas son síntomas y signos de una enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que yo tengo, suponiendo que ahora en un paciente específico, yo encuentro que está laxo, delirante, aplanado, desasiado, ansioso, hostil, con aislamiento social, abulia, anedonia, con pseudoalucinaciones, bizarro y con respuesta, yo puedo agrupar estos diversos trastornos psicopatológicos de manera que formen síndromes. Entonces, el delirio, la hostilidad, la ansiedad psicótica, la laxitud, las pseudoalucinaciones, la bizarrería y la respuesta me permiten concluir que esta persona tiene un síndrome psicótico. La ULI, el elemento social, el aplanamiento, etcétera, me permiten concluir que esta persona tiene además un síndrome negativo. ¿De acuerdo? Pero podría haber una presentación diferente. Podría tener algunos elementos de síndrome psicótico, igual que el anterior, pero podría tener también actividad facilitada, ánimo expansivo, pensamiento ideofugal, aumento de energía, sin necesidad de dormir, la habilidad emocional, y entonces voy a diagnosticar el síndrome psicótico igual que antes, pero ahora va a tener además un síndrome expansivo. Ahora, la presencia de dos o más síndromes en la misma persona puede ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona al mismo tiempo podría tener un síndrome psicótico y un síndrome expansivo al mismo tiempo, ¿ya? O podría ocurrir a lo largo de la vida. Entonces, hoy día yo estoy evaluando a este señor de 45 años que está con un síndrome depresivo
Y tiene todos los elementos que a ustedes se le ocurra, tiene anedonia, tiene anergia, tiene tristeza desesperanzada, ideas autodevaluativas, hiperresponsabilidad, etcétera, ¿ya? Pero yo empiezo a hacer la historia remota, entonces este síndrome depresivo sería el corte transversal, lo que está ocurriendo ahora. Pero yo empiezo a hacer la historia remota, empiezo a hacer la historia longitudinal. Y en esta historia me doy cuenta que a los, ¿qué te digo yo? 19 años también tuvo un síndrome depresivo, que a los 23 tuvo un síndrome expansivo leve que en realidad no motivó consulta ni nada porque fue algo muy poco, que duró 4 o 5 días y se le pasó, que tuvo un síndrome expansivo psicótico grave a los 30 años, por el cual motivo por el cual estuvo hospitalizado durante un mes en un hospital psiquiátrico, y que inmediatamente después de ese síndrome expansivo grave hizo un cuadro depresivo con características mixtas. Se sintió mejor ya en transcurso aproximadamente de un año, o sea, estuvo un año enfermo, por lo tanto, y desde los 31 años hasta ahora no había tenido nuevos síntomas hasta que empezó con la depresión actual. Entonces, en este caso, en la misma persona coexisten diversos síndromes, pero no al mismo tiempo, sino que se van manifestando en distintos momentos. ¿De acuerdo? La tarea del médico siempre es diagnosticar enfermedad y los psiquiatras obviamente no estamos exentos de eso. El diagnóstico es la tarea número uno, porque el tratamiento, si uno tiene claro el diagnóstico, el tratamiento se deriva en la mayor parte de los casos, hay pautas que permiten con un diagnóstico claro hacer tratamiento sin necesidad de pensar mucho. La tarea difícil es diagnosticar. Entonces, hay clasificaciones de las enfermedades que tienen que ver con cómo yo ordeno el montón de enfermedades que existen, y en la enfermedad médica, no psiquiátrica, hay distintos criterios para hacer las clasificaciones. Por ejemplo, hay un criterio anatómico del tipo de órgano que está afectado, lo que permite que tanto un asma bronquial como una neumonía, que son enfermedades tan distintas, sean enfermedades respiratorias, o que una gastroenteritis aguda y que una enfermedad de Crohn sean enfermedad y una úlcera gástrica sean enfermedades digestivas, pero también hay un criterio etiológico. Entonces, la úlcera gástrica y la neumonía, bajo el criterio etiológico, son enfermedades infecciosas. La neumonía, supongamos que será por neumococo, y la úlcera gástrica por Helicobacter pylori. Pero también tengo enfermedades de los segmentos corporales más diversos que a ustedes se le ocurren, que se clasifican como traumatismo y envenenamiento. Y hay otros criterios, por ejemplo, hay un criterio de quién lo va a atender. ¿Ya? La enfermedad osteomuscular puede ser atendida por el reumatólogo o por el traumatólogo, dependiendo de más o menos qué tipo de enfermedad sea. Eh, la enfermedad del cerebro puede ser atendida por el neurocirujano, por el neurólogo, por el psiquiatra. Y, por ejemplo, en Estados Unidos las demencias usualmente son atendidas por psiquiatras, mientras que en nuestro país las demencias son materia privativa de los neurólogos, y los psiquiatras entramos a jugar solamente cuando el paciente tiene alteraciones conductuales demasiado graves y el neurólogo necesita una ayuda con eso. eh, Hay otros criterios como el cómo lo vamos a tratar. Evidentemente hay una gran clasificación de enfermedades en medicina, que es la enfermedad quirúrgica y la enfermedad médica. O sea, hay una serie de situaciones, por ejemplo, la úlcera gástrica era hasta hace no tan pocos años atrás, esto ocurrió cuando yo era alumno, que se descubrió que la úlcera gástrica era provocada por una infección por el Helicobacter pylori, y eh, antes de eso se trataban con inhibidores de la secreción ácida, los inhibidores H2 como la ranitidina, o los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Y antes que se inventaran esos medicamentos, en los años 30 o 40, la úlcera gástrica se trataban con dieta, que no funcionaba casi nunca, y los pacientes terminaban casi todos con tratamientos quirúrgicos. ¿Ah? Entonces, la enfermedad ulcerosa péptica era una enfermedad del cirujano, pero después empezó a ser compartida. Cuando le dábamos famotidina o ranitidina era del médico, pero cuando ya había que operar era del cirujano, y finalmente terminó siendo una enfermedad médica casi siempre. Son raros los casos, rarísimos los casos que requieren cirugía hoy en día. Otro criterio para clasificar, que ya es más absurdo aún, es por edad. O sea, hay enfermedades que son
del médico, otras del pediatra y otras del geriatra. Lo que suena absurdo, pero en realidad no es tan absurdo, porque evidentemente los niños y los ancianos tienen un comportamiento en la patología que es diferente al resto de las personas. En cambio, en psiquiatría no tenemos criterios anatómicos, no tenemos criterios etiológicos, los criterios de quién lo va a atender son medio relativos, pero en fin, ya sabemos más o menos qué tipo de enfermedad atendemos los psiquiatras, y la clasificación de las enfermedades tiene que ver con buscar elementos clínicos que las enfermedades tengan en común. Entonces, hay sistemas de clasificación, el DSM-5 y la CIE-11 son los que actualmente están más en boga. Y entonces en el DSM-5 tenemos que la enfermedad psiquiátrica se ordena en todo esos grupos que ustedes están viendo ahí. Y pasan cosas curiosas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que están los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. Los trastornos de ansiedad incluyen el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias y algunas otras cosas más. El trastorno obsesivo compulsivo incluye el trastorno obsesivo compulsivo, la tricotilomanía, el trastorno por acumulación y algunas cosas más. El trastorno relacionado con trauma incluye los trastornos adaptativos, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático y algunas cosas más. Todos esos cuadros, hace unos 15 años atrás, estaban clasificados como trastornos de ansiedad, porque en todos ellos la ansiedad es el síntoma principal. Sin embargo, se empezó a ver, en medida que avanza la investigación, que el trastorno obsesivo compulsivo y relacionado habían algunas características cognitivas que eran muy distintas del resto de los trastornos de ansiedad, y que tienen que ver con la necesidad del paciente de controlar sus pensamientos, y esta necesidad de controlar sus pensamientos le impide que sus pensamientos fluyan normalmente y los llenan de obsesiones, y por lo tanto todas las enfermedades que comparten más o menos esta característica terminan agrupándose aparte. Y se vio que en las personas que tienen trastornos relacionados con trauma y factores de estrés habían algunas alteraciones de la memoria sumamente específicas que no se daban en los demás trastornos de ansiedad, y entonces estos cuadros también salen de los trastornos de ansiedad y se clasifican como algo diferente. ¿Ya? Pasan cosas raras, como por ejemplo que los trastornos, el trastorno de juego patológico o ludopatía está actualmente clasificado como un trastorno adictivo, ¿ya? Más que como algún trastorno que tenga algo que ver con la psicomotilidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una colección de síntomas y signos, y esta colección significa que la persona tiene un síndrome psicótico y tiene un síndrome negativo. Hay algunos momentos de su vida en que presenta síndrome psicótico más agudo, en otros momentos el síndrome psicótico está muy atenuado, incluso podría llegar a desaparecer, pero el síndrome negativo se mantiene constante, implicando una importante discapacidad, y esto entonces yo lo diagnostico como un trastorno llamado esquizofrenia. Entonces tengo los trastornos psicopatológicos que constituyen síndromes, y con los síndromes yo diagnostico trastornos o enfermedades, entidades nosológicas, serían sinónimos en ese sentido. O bien, tengo una colección de síntomas y signos a lo largo de la vida, y tengo una persona que está presentando un síndrome psicótico, un síndrome expansivo, al mismo tiempo, pero que en otro momento podría presentar un síndrome depresivo, grave y largo, que en alguna ocasión también se podría asociar con síndrome psicótico. Acá lo que diagnostico es un trastorno bipolar. ¿De acuerdo? De nuevo, tengo una colección de síntomas y signos, o sea, una colección de trastornos psicopatológicos que constituyen diferentes síndromes que se presentan juntos o separados a lo largo de la vida del paciente, y que constituyen un trastorno específico, una entidad nosológica específica. En otro caso también tengo una colección de síntomas y signos, y la persona presenta un síndrome depresivo, en otro momento de la vida otro síndrome depresivo, y en otro momento de la vida otro síndrome depresivo, y por lo tanto voy a diagnosticar un trastorno depresivo mayor. Tengo otra colección de síntomas y signos en que la persona que logro conformar un síndrome ansioso y un síndrome obsesivo compulsivo. Y tengo por lo tanto un trastorno obsesivo compulsivo. Pero ojo, podría yo tener un síndrome ansioso, podría también tener un síndrome obsesivo compulsivo, y podría aparecer un síndrome depresivo. Entonces acá voy a hablar de comorbilidad. Hay un trastorno obsesivo compulsivo
y hay un trastorno depresivo mayor que coexisten en la misma persona. Podría yo también tener un síndrome expansivo que se alterna con un síndrome depresivo, entonces sería un bipolar, ¿no es cierto? Pero además tiene un síndrome adictivo, por ejemplo, a alcohol. Entonces esta persona tiene un trastorno bipolar y además un trastorno por uso de sustancias, en este caso alcohol. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos trastornos psicopatológicos como esos que yo les muestro ahí. Por ejemplo, el insomnio, la hipersomnia son clasificados como trastornos psicopatológicos de la conciencia. La tricotilomanía, la pica y la ludopatía son clasificados como trastornos psicopatológicos de la psicomotilidad. La amnesia disociativa es un trastorno psicopatológico de la memoria. Entonces, cuando yo considero el insomnio como síntoma, es un trastorno psicopatológico de la conciencia, y si considero la ludopatía como síntoma, es un trastorno psicopatológico de la psicomotilidad. Y sin embargo, existe el trastorno de insomnio, el trastorno de hipersomnia, que son trastornos del sueño vigilia. Existe la tricotilomanía, que es un trastorno del grupo de los trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados. Existe la pica, que es un trastorno alimentario de la ingesta de alimentos. Existe el juego patológico, que es un trastorno adictivo, como ya les decía antes yo. Y existe la amnesia disociativa como trastorno, que es un trastorno disociativo. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La amnesia disociativa puede presentarse como síntoma de manera aislada, formando el trastorno amnesia disociativa, pero también puede presentarse como síntoma de un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. O sea, el trastorno por estrés postraumático, entre todos los síntomas que incluye la amnesia disociativa. En ese caso, yo considero que esa amnesia disociativa en particular es un síntoma de un trastorno más mayor que la explica y que es el trastorno por estrés postraumático, y no voy a hacer el diagnóstico del trastorno amnesia disociativa. Lo mismo yo podría decir del insomnio. El insomnio es un síntoma bastante inespecífico que se puede presentar en una amplia variedad de trastornos de ansiedad, del ánimo, psicóticos, de trastorno por estrés postraumático, obsesivo compulsivo, en fin, la mayor parte de la patología psiquiátrica puede evolucionar con un síntoma insomnio. Por lo tanto, hay algunos casos en que el insomnio se presenta de manera aislada, sin que uno pueda diagnosticar otro cuadro psiquiátrico. Y en ese caso hablamos de un trastorno de insomnio. ¿De acuerdo? Entonces, el insomnio puede ser un síntoma, es decir, puede ser un trastorno psicopatológico de la conciencia, pero también puede ser una entidad nosológica si es que se presenta de manera aislada y requiere manejo aislado distinto de cualquier otro trastorno psiquiátrico que exista. Y eso es lo que les quería explicar a lo largo de este curso. Yo les agradezco mucho por la atención que me han prestado. Espero que el menú haya sido de su agrado. Y bueno, todavía no nos vamos a despedir porque faltan la prueba práctica y la última prueba, así que todavía nos queda un poquito. Antes de terminar, quiero contarles que la mayor parte de las plantillas para las presentaciones que hice las saqué de esta página, que me encantan los diseños que tiene, y se los cuento porque puede que haya algunos de ustedes que también tengan interés por hacer diapositivas bonitas, y aquí hay hartas, muchas diapositivas muy interesantes, ¿no? Esa es la dirección por si no lo alcanzan a ver bien. Y eso pues, ha sido un placer. Lamento no haberles podido hacer clases en persona porque la interacción personal es indispensable, pero bueno, así se dieron las cosas coronavíticas en esta ocasión. Nos vemos en quinto. Les van a tocar varias clases más conmigo, así que espero que ahí ya no haya ninguna pandemia que impida que podamos relacionarnos personalmente. Un abrazo y nos estamos viendo. Chao.